Muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen a través de las redes oficiales del Ministerio de Educación. En esta oportunidad tendremos la presencia del profesor Rolando Flores, la profesora Soledad Coca, el profesor Évar Arroyo, los cuales nos estarán brindando orientaciones generales y específicas de este proceso que vamos a llevar adelante en comunidad. Muy buenas tardes, queridas colegas maestras, queridos colegas maestros de toda Bolivia. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir orientaciones para el proceso de valoración de logros de aprendizaje en la gestión 2022, específicamente en este primer trimestre. Para esto vamos a primero reflexionar en el sentido, el propósito que tiene nuestra actividad respecto a lo que son los logros de aprendizaje. Entonces aquí tenemos que reflexionar en lo primero, que serían ¿para qué nos va a servir esta actividad? ¿Qué propósito tiene? Entonces, el propósito es de identificar las dificultades, identificar las potencialidades que tienen nuestros estudiantes y a partir de eso realizar adaptaciones curriculares que nos permitan trabajar de mejor manera y así mejorar el rendimiento escolar de nuestros estudiantes. Asimismo, incorporar nuevas estrategias para la práctica educativa que desarrollamos. Además es muy importante y fundamental el de hacer partícipe a la comunidad de madres y padres de familia en el trabajo que vamos a desempeñar. Es decir, que ellos también sean parte de estas acciones que van a permitir mejorar la práctica educativa que estamos desarrollando. Y sin duda, uno de los escenarios fundamentales para este momento es trabajar en la comunidad de maestros y maestras a la cabeza de nuestras comisiones técnico-pedagógicos para hacer toma de decisiones respecto a qué mejoras podemos incorporar y tener mejores resultados en nuestra práctica educativa. Entonces, aquí es importante reconocer primero con quiénes vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los estudiantes en el nivel de educación primaria comunitaria vocacional, del primer año al sexto año de escolaridad, incorporando un trabajo, un ejercicio de lo que serán los procesos de lectura, escritura y matemática. También estarán presente el trabajo con los estudiantes de secundaria comunitaria productiva, donde considerando también las características y las particularidades que tiene este nivel, trabajaremos desde el nivel del primer año de educación secundaria comunitaria productiva hasta el sexto año de educación secundaria comunitaria productiva. Entonces ahora hay necesidad de profundizar en lo siguiente. Este proceso de valoración de logros de aprendizaje va a enfocar primero su mirada en torno a lo que es la lectura, una lectura comprendida en sus niveles, es decir, lectura comprensiva que visibilice y haga notar los niveles que tenemos que enfocar y trabajar en nuestra práctica educativa. El siguiente escenario va a ser el trabajo y la valoración de los logros de aprendizaje en torno a la escritura en torno a esos ámbitos. Entonces, que en adelante nuestra colega Soledad y nuestro colega Évar nos puntualizarán respecto a qué trabajan. Yo de manera general les puntualizo que vamos a trabajar la lectura, la escritura y consiguientemente trabajaremos lo que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Es decir, la manera en que nosotros vamos trabajando estos tres escenarios que van a ser la mirada de la valoración de los logros de aprendizaje en este primer trimestre. Entonces, ¿qué va a ser la manera en que vamos a abordar este proceso? Va a ser no de manera repentina, no va a ser un espacio donde vamos a tener que incorporar todo de golpe, sino vamos a hacerlo esto de manera paulatina, es decir, que en la práctica que hemos venido desarrollando, en el desarrollo curricular que hemos tenido durante este primer trimestre, ahora es momento de valorar estos logros de aprendizaje que están ligados a los perfiles de salida que tenemos por año de escolaridad, sea inicial, primaria o secundaria. Es decir, valoramos las capacidades, potencialidades y cualidades en cada año de escolaridad. Entonces, para este primer momento, en el primer trimestre, como lo detalla en la gráfica, el primer trimestre ingresaremos con lo que es la valoración a la lectura.
Consiguientemente, para un segundo trimestre trabajaremos lo que es la lectura y la escritura. Consecuentemente, ya para el tercer trimestre trabajaremos lo que es lectura, escritura y matemática. Es decir, trabajaremos de manera progresiva en esta gestión para tener resultados y a partir de eso tener toma de decisiones. Entonces, ahora es necesario también conocer que esto está ligado a nuestro desarrollo curricular. Es decir, no es una actividad aparte, sino es parte del proceso curricular que venimos desarrollando en el contexto. Aquí vamos a iniciar primero con lo que es el trabajo con los estudiantes de educación primaria comunitaria vocacional. Consiguientemente trabajaremos con educación secundaria comunitaria productiva. Aquí el detalle es que en el primer trimestre tenemos el trabajo en estas fechas. Del 16 al 20 de mayo de esta gestión estaríamos trabajando. Y eso va a ser característico y peculiar de que en cada contexto educativo, cada equipo de maestras y maestros se organice y vea el día adecuado para realizar este proceso de valoración de logros de aprendizaje, ya que seguramente incorporará también algunas sugerencias de parte del equipo de maestros, de nuestras comisiones, y trabajaremos de este modo. Tanto en primaria y secundaria tenemos esas fechas, del 16 al 20 de mayo. En adelante tenemos que puntualizar lo siguiente, que este proceso de valoración de logros de aprendizaje es una actividad que nos permite realizar la valoración de los logros de aprendizaje para conocer fortalezas y debilidades que encontramos al interior de nuestras unidades educativas en lo que van desenvolviendo nuestros estudiantes. Es decir, que a partir de esto vamos a tener escenarios para reflexionar y tomar decisiones necesarias y pertinentes para mejorar y avanzar. Y en este escenario, como decíamos, en los procesos de lectura, para el trabajo con niños de primaria y estudiantes de secundaria. Entonces, aquí hay necesidad de puntualizar que este proceso de valoración de logros de aprendizaje no es un escenario donde se trata únicamente de controlar el trabajo de maestras y maestros, sino se trata de mejorar los logros de aprendizaje de las y los estudiantes. El otro aspecto fundamental a considerar es que con esta actividad vamos a establecer espacios de diálogo y reflexión con maestras y maestros en torno a los resultados que vamos a obtener en este proceso de valoración de logros de aprendizaje. Y consecuentemente vamos a realizar un accionar de reflexión, de diálogo en equipo de maestras y maestros para tomar decisiones concretas y pertinentes en equipo de maestras, los cuales nos van a permitir responder a las necesidades que tienen nuestros estudiantes de manera pertinente. Es decir, que hacemos frente a las debilidades que tienen nuestros estudiantes, pero eso de la experiencia que tenemos como maestras y maestros al interior del trabajo que venimos desarrollando. Entonces, sin duda que en este primer trimestre, como vamos a abordar lo que son los procesos de lectura, es necesidad de recapitular esto que conocemos como maestras, que la lectura incorpora la comprensión de estos tres niveles, el desarrollo de estos tres niveles como capacidad en las y los niños. Entonces, la parte textual, deductiva y crítica en el proceso de lectura que venimos desarrollando, que sin duda esto se lo va a puntualizar también, como les decía, con la colega Soledad y el colega Evar, para el trabajo que significa en adelante. Entonces, lo que vamos a contar, es decir, los instrumentos de valoración, los materiales con los que vamos a contar en este proceso de valoración son, uno, las orientaciones mismas que van a estar colgadas también en el sitio oficial del Ministerio en la plataforma. Vamos a contar con estas pruebas objetivas para las y los estudiantes. Pruebas objetivas que vamos a tener a disposición
en la plataforma educativa. El siguiente elemento es que vamos a tener especificaciones para maestras y maestros sobre estas pruebas objetivas, es decir, la pregunta correcta, el nivel que se está valorando y además el perfil de salida, es decir, aquello ligado a la capacidad, potencialidad y cualidad que estamos trabajando o que hemos logrado en las y los estudiantes en este transcurso de este primer trimestre que deviene también de un año anterior. Entonces aquí es necesidad de puntualizar lo siguiente, que vamos a contar con instrumentos a nuestra disposición y vamos a poder trabajar con estos instrumentos. En adelante vamos a dar algún ejemplo respecto al cómo vamos a emplear estos instrumentos. Entonces, aquí es necesario que una vez que vamos a emplear estos instrumentos de valoración, tenemos la necesidad de reunirnos en equipo y es fundamental la participación de maestras, maestros, es fundamental que la comisión técnico-pedagógico de la unidad educativa y el gestor educativo, es decir, el director o la directora, sean parte de esto. Es decir, hayamos realizado este proceso de valoración y ahora en equipo conjunto de maestras, maestros, nuestra comisión y el gestor educativo, analicemos y reflexionemos sobre cuáles son las debilidades de nuestros estudiantes, cuáles son las potencialidades de nuestros estudiantes y qué acciones vamos a tomar en adelante. Es decir, es un proceso de discusión, de recuperación de la experiencia que tenemos como maestras y maestros que nos va a permitir mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes en esos procesos de aprendizaje. Entonces, aquí recordemos que es necesario y fundamental reconocer esa participación de nuestros colegas, es decir, que cada uno de nosotros vamos a participar en el trabajo, es decir, vamos a dar nuestras ponencias ahora. Yo como maestra o como maestro del primer año, del segundo año, del tercer año, del grado que estemos trabajando, dependiendo del nivel, sea primaria o secundaria, participemos, identificando los logros y dificultades de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de eso vamos a implementar nuevas estrategias que sean las más necesarias y pertinentes para mejorar el rendimiento. Es decir, vamos a incorporar lo que conocemos, es decir, lo que nos genera y nos brinda resultados en el trabajo de la lectura en nuestros estudiantes. Entonces, hay necesidad, y en particular, y recalco en esta parte, queridos colegas, que necesitamos ser partícipes de esto. Tenemos que participar con lo que nosotros consideramos necesario, con lo que consideramos pertinente a partir de lo que venimos trabajando en nuestra práctica. Entonces, adelante, nuestro proceso posterior a esta valoración de aprendizajes incorporará que nosotros como maestros realicemos los ajustes necesarios a nuestra planificación, incorporemos nuevas estrategias, promovamos acciones concretas y que respondan a estas necesidades que hemos podido identificar en nuestros estudiantes en torno a la lectura comprensiva. Además, es fundamental que en un posterior encuentro con padres, madres y padres de familia, analicemos y también hagamos parte a la comunidad de madres y padres de familia de que ellos apoyen también en esas acciones a partir de la familia, porque esto nos va a permitir mejorar no solamente a la labor de los estudiantes, sino a todo nuestro contexto y mejoremos estos niveles en cuanto a los procesos de lectura. Entonces, ahora sí doy la palabra, doy el paso a nuestra colega Soledad, quien nos trabajará y nos compartirá más bien lo que es las particularidades de este trabajo del proceso de valoración de logros de aprendizaje en el nivel primario y posteriormente trabajaremos también con el colega Evar en lo que es el nivel secundario. Muchas gracias. Entonces, notamos también algunas de sus preguntas que las cuales vamos a responder oportunamente y puntualmente a aquellas que están ya lanzando en el sitio. Muchas gracias, colegas. Tengan muy buenas tardes, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a
conocer un poquito más sobre las especificaciones, cómo es que vamos a trabajar en educación primaria, comunitaria vocacional en los 6 años de escolaridad. Para ello, tenemos que ir reflexionando sobre el proceso que hemos ido desarrollando en cuanto a los contenidos y el perfil de salidas. En este trimestre, que ya culminamos esta semana, vamos a analizar específicamente las lecturas literarias y no literarias que hemos ido trabajando. Para ello, es necesario conocer sobre los niveles de lectura. En ese aspecto vamos a especificar y clarificar que son 3 niveles de lectura que lo vamos a trabajar, reforzar, y para ello tenemos instrumentos de valoración que nos ayudarán a identificar las debilidades, los logros que hemos ido teniendo en este primer trimestre. En la plataforma vamos a encontrar estos instrumentos, que está dirigido uno para los estudiantes y también vamos a tener la tabla de especificaciones para nosotros, los maestros. El instrumento de valoración que vamos a trabajar con los estudiantes está en base a un cuestionario, una pequeña actividad que estoy segura que lo hemos ido trabajando durante el trimestre. En estas lecturas vamos a ir encontrando 3 preguntas, 4, 5, dependiendo al año de escolaridad. Estas preguntas están en base a los 3 niveles de comprensión, las cuales también tienen su respuesta de selección múltiple, en la cual una de ellas es la correcta. ¿Qué vamos a encontrar en la tabla de especificaciones? Para que nosotros como maestros y maestras vayamos a trabajar. Vamos a encontrar las especificaciones de qué estamos valorando. ¿Qué nivel estamos trabajando con esa pregunta? ¿Y qué es lo que estamos valorando? Esto está plasmado prácticamente en los perfiles de salida que tenemos en los planes y programas y en cada año de escolaridad. Para lo cual nos va a ayudar a identificar, analizar y reflexionar a partir de los resultados obtenidos. Está ahí el nivel textual, en el cual vamos a ir reconociendo elementos textuales, ¿no? Tal cual están escritos en el texto leído. El nivel deductivo nos va a ayudar a realizar el ejercicio de analizar y encontrar el mensaje implícito, ¿no? Esto en cuanto a ¿qué? En cuanto a la lectura que se ha realizado. Y el nivel crítico. El nivel crítico estamos trabajando ¿qué? La evaluación. ¿La evaluación de qué? La evaluación del texto, lo cual nos va a permitir ejercitar, reflexionar en función a ¿qué? ¿A qué mensaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor? ¿Por qué ha escrito ese texto? ¿No? Entonces, el análisis, la reflexión, la evaluación es en función a lo que se ha leído. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a especificar y aclarar cómo lo vamos a ir trabajando. Tenemos 6 años de escolaridad, vamos a tomar un ejemplo del tercer año de escolaridad, en el cual hemos ido trabajando también los textos literarios. En este caso, vamos a ver una fábula. El título es El hacha y el mango. Bueno, para ir un poquito más desarrollando esto, yo voy a hacer algunas preguntas. Y me imagino también que ustedes están con alguna curiosidad, ¿no? Pero estoy segura que también muchos de ustedes van a recordar y
también identificar que estos niveles, muchos de nosotros lo vamos trabajando al interior de nuestras unidades educativas, ¿no? ¿Qué es lo que me hace esta pregunta? ¿Qué nivel voy a desarrollar con esta pregunta? Que dice, ¿qué es lo que pidió el hombre al bosque? ¿No? Entonces, tenemos opciones de respuestas. Entre las opciones de respuestas tenemos que el hombre pidió más fuerza, una nueva hacha, buena madera o también un hacha fuerte, ¿no? Entonces, entre ellas, ¿cuál es la opción correcta? Si leemos el texto de el hacha y el mango, vamos a encontrar explícitamente que el hombre pidió buena madera, ¿no? Entonces, este es el nivel textual. Y este nivel textual está escrito explícitamente en letras. Así lo encontramos en el texto. Vamos a pasar al otro nivel, que es el nivel deductivo. En el nivel deductivo vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el final del texto? Entre las opciones de selección múltiple tenemos el hombre encontró un trozo de madera, el hombre se pone triste, el bosque concede buena madera, el hombre destruye los árboles. Bueno, terminando de leer el texto, vamos a poder darnos cuenta y también vamos a poder identificar qué es lo que hace el hombre con el hacha y con el buen mango que tiene, porque el mango que tiene es de buena madera. Entonces, podemos visibilizar de que el hombre empezó a destruir el bosque, destruir los árboles, ¿no? Esta frase o esta opción de respuesta no está así explícitamente escrita en el texto, está de manera implícita, la cual nosotros tenemos que ir desarrollando con nuestros estudiantes. Estoy segura que muchos de nosotros ya lo hemos ido trabajando en este trimestre, pero esta actividad y la aplicación de los instrumentos nos va a ayudar a reforzar, a fortalecer lo que es los niveles de comprensión. Vamos a pasar al otro nivel, que es el crítico, ¿no? Muchas veces en las actividades que vamos desarrollando, especialmente en lectura, a veces, ¿qué hacemos? Pedimos a los estudiantes que, ¿qué final daríamos a este cuento? ¿Te gusta el final? Entonces nos ponemos a analizar. Hay a veces que les damos unos finales felices, otros continuará, ¿no? Pero en el nivel crítico vamos a ejercitar la reflexión, la evaluación, el mensaje. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo, pidiendo el autor? ¿Por qué ha escrito ese texto? ¿No? Entonces la pregunta es, en este nivel, en cuanto a la lectura, ¿qué actitud demostró el hombre al cortar los árboles? Entre las opciones de selección múltiple vamos a tener, ¿será que el hombre demostró agradecimiento, desagradecimiento, sabiduría o bondad? ¿Qué es lo que demostró el hombre? Bueno, el bosque le dio el mango de buena madera, pero este hombre, ¿cómo utilizó esa herramienta? Destruyendo. ¿Destruyendo a qué le ha dado el árbol? ¿No? Es un nivel crítico. Entonces, esos son los 3 niveles que estamos fortaleciendo en este fin de trimestre. Ahora, me imagino que muchos de ustedes están diciendo, pero si eso trabajamos. Pero tal vez algunos de ustedes no lo habían identificado, qué nivel estaban trabajando.
qué nivel estaban desarrollando con los estudiantes, ¿no? Y algunos de ustedes ya lo han ido trabajando a partir de las experiencias pasadas que hemos tenido. Ahora vamos a llegar a las recomendaciones a partir de la experiencia vivida pasada, lo cual vamos a tener que tener mucha paciencia, que es una de las virtudes que tenemos nosotras como maestras de primaria, lo cual usamos mucho la empatía, poniéndonos en lugar de nuestros niños, de nuestras niñas, especialmente con los más pequeñitos, que son del primer año de escolaridad. Entre el perfil de salidas que tenemos en el primer año de escolaridad, tenemos que escucha y comprende diversos textos, leídos por él o por otros. En este año de escolaridad, los maestros, las maestras que están regentando, primero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar este instrumento de valoración? Nosotros vamos a tener que leer para nuestros estudiantes el texto. Y hay una facilidad y virtud que vamos a encontrar en este instrumento de valoración, que las opciones de selección múltiple, las respuestas, están acompañadas de imágenes, lo cual va a ayudar mucho a identificar la respuesta correcta a través de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros vamos a leer para todos nuestros estudiantes, captando la atención de todos, haciendo la focalización, la entonación debida del texto, ¿no? Es muy importante que nosotras, como maestros y maestras, respetemos todo lo que son los signos de puntuación, las acciones, los signos de admiración, interrogación. ¿Para qué? Para lograr la atención de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas. Y estoy segura que a ellos les va a gustar, porque también vamos a desarrollar una de las habilidades más, que es el escucha. Y estoy segura que van a también estar viéndoles muy atentos, ¿no? Esta actividad tenemos que lograr la confianza, la atención de ellos. ¿Por qué? Porque esto no es una actividad aislada, diferente a la que vamos realizando con los estudiantes. Es una actividad más de las muchas que vamos haciendo, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar también con los padres de familia. Seguramente va a haber actividades que ustedes o nosotros vamos dando, ¿no?, a los niños, a las niñas, y estoy segura que padre o madre de familia va a venir y nos va a preguntar: profesor, profesora, esta respuesta no hay en el texto, ¿no? Entonces ahí también va a ser muy necesario que nosotros socialicemos, les expliquemos a los padres de familia que estamos trabajando los niveles de comprensión, hacer conocer cuáles son los niveles de comprensión y que no siempre todo está escrito en el texto. Es lo que nos va a ayudar más para mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Llegando a los padres de familia, explicándoles, haciéndoles conocer el trabajo que vamos realizando, estoy segura que vamos a lograr mejores resultados, porque los padres de familia también van a poner atención e interés, porque tal vez seguramente para ellos va a ser también nuevo. Espero que me hayan comprendido y también puedan ponerlo en práctica, puesto que esta actividad nos va a ayudar mucho en mejorar nuestros desempeños, tanto de nosotros como maestros y maestros, y el rendimiento también de nuestros niños y, por qué no decir, de la comunidad educativa. Ahora voy a dar paso a nuestro colega Évar,
¿quién nos va a dar las especificaciones para lo que es educación secundaria comunitaria productiva? Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos colegas del nivel de educación secundaria comunitaria productiva. Hoy nos reunimos exactamente para trabajar las orientaciones que tienen que ver con este proceso de valoración de los aprendizajes, ¿no? De los logros de aprendizaje, y en específico para ver el sentido de la lectura comprensiva. Entonces, empecemos, ¿no? Primero, quizá es importante aclarar que la lectura comprensiva ha sido quizá en secundaria, no digo no trabajada, sino de repente desligada de estos tres ámbitos que en primaria los habían especificado. Quizá el ámbito que más trabajamos en secundaria sea el nivel textual, que es donde identificamos los personajes, las situaciones de contexto o la trama o los finales. En cuento, por ejemplo, el inicio, nudo y desenlace. Pero aquí cabe la pregunta, ¿eso es leer o es decodificar? Entonces les propongo ahora que avancemos un pasito más al poder entender qué es la lectura o qué estamos entendiendo por lectura. Y vamos a decir primero que la lectura no es otra cosa sino una acción de comunicación, ¿sí? Donde la persona que empieza a leer el documento se va comunicando, va entendiendo los contextos, las ideas, aquello que quiere expresar el otro. Y eso es fundamental cuando trabajamos la literatura o cuando trabajamos textos de otras áreas como matemática, los problemas en matemática, los problemas en física, química, ¿sí? O podemos ver narraciones de los procesos biológicos, de los conflictos sociales, ¿no? Entonces, ojo, aquí un primer criterio que quiero que quede muy claro es que la lectura no es una simple actividad, sino es un proceso complejo, es un proceso que involucra varios elementos cognitivos. A esos procesos cognitivos le vamos a llamar capacidades, ¿sí? Entonces, nosotros no trabajamos solo la actividad de decodificación, sino estamos trabajando los procesos cognitivos, es decir, las capacidades. Por lo mismo, la lectura no puede ser un contenido. No vamos a encontrar en la malla curricular contenidos que digan lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque estaríamos repitiendo información y otra vez no estaríamos trabajando lo que son las capacidades. Ese es un dato muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento que quisiera enfatizar es que la comunicación o el proceso comunicativo se lo puede ejercer desde el sujeto que escribe un texto y el sujeto que lee ese texto, que comprende, que se adentra en la realidad de ese documento. Por lo tanto, la lectura es el sumo del proceso comunicativo. Por lo tanto, la lectura también será una forma de ver, de interpretar una realidad. Pero más allá de simplemente interpretar, que ya es un gran avance en la lectura comprensiva, es también un espacio para la interpelación. Cuando yo leo un texto histórico, por ejemplo, voy a empezar a cruzar datos de la historia, por ejemplo, de Tristán Marov con los de Herbert Clay, en un mismo momento histórico. Y por lo tanto voy a empezar a cruzar y voy a constatar esos datos. Esos procesos de lectura me van a generar un criterio, me van a hacer entender si lo que estoy leyendo de un autor es correcto en relación al otro autor. Y me van a hacer entender una realidad concreta, la cual históricamente sucedió. Por eso también la historia no es la acumulación de hechos o fechas o sucesos, sino es el carácter crítico, la comprensión crítica. ¿Y qué nos posibilita eso? La lectura comprensiva, ¿sí? Por otro lado, habíamos ya planteado que el proceso de lectura involucra capacidades.
La pregunta entonces es, ¿qué tipo de capacidades cognitivas involucra el proceso de lectura comprensiva? Y la respuesta no simplemente va a ir al acto de decodificación, ya lo dijimos, sino básicamente a procesos lógicos, aquellos procesos que habíamos estudiado en filosofía hace años. Por ejemplo, cómo se arman los juicios, cómo se concluyen las cosas o los hechos, ¿no? Los silogismos. Y esto tiene que ver con procesos metódicos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de diferentes maneras. Una de esas maneras de pensamiento es ir de lo general, de cosas generales, a cosas particulares. A eso le vamos a llamar un proceso de deducción. Pero hay también los procesos de inferencia, que son los inductivos, que son los inversos, que van de elementos particulares a elementos generales. Este hecho es evidente cuando nos enfrentamos al texto. Entonces, cada párrafo son unidades de sentido, pequeñas partes que cuando las unimos vamos a generar una idea grande. Por eso nos vamos a dar cuenta en los instrumentos que ya en primaria han explicado, los mismos o instrumentos similares vamos a utilizar en secundaria, nos vamos a dar cuenta ahí que hay palabras como del texto se puede concluir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a leer todos los elementos pequeños, voy a entender los elementos pequeños del texto y voy a poder sacar una conclusión. Ese no es un proceso sencillo, es un proceso que necesita ejercitación. Más adelante vamos a ir trabajando estos elementos, ¿sí? Como capacidades. Entonces, estos son los elementos, son los criterios que me posibilitan el trabajo de una lectura comprensiva. Pero acá el problema es cómo nosotros como maestros nos involucramos al proceso de la valoración de estas capacidades y de este proceso de lectura. Es evidente que a lo largo de nuestra práctica docente tenemos la tendencia de delegar el trabajo de la lectura a los maestros de comunicación y lenguaje. De hecho, este ya sería un equívoco, porque ya lo dijimos, la comunicación es un proceso comunicacional y por lo tanto nos involucra a todos, es decir, el profesor de filosofía o la profesora de filosofía, psicología, biología, química, física, matemática, comunicación y lenguaje, por supuesto, sociales, deben hacerse partícipes de eso y la comunidad, nos debemos comprometer a este proceso. ¿Y cómo nos organizamos? Nos organizamos a partir de la comisión técnico-pedagógica, lo cual significa que debemos incorporar la prueba a partir de los cursos que nosotros asesoramos. Cada asesor es responsable de su curso y por lo tanto debe no solo ejecutar la prueba, sino garantizar estos procesos de lectura comprensiva, ¿sí? Este es un dato muy, pero muy importante. Veamos qué otros aspectos tenemos. Como ya dijimos, si nosotros entendemos que la tarea de la lectura es un proceso de todos, tenemos que entender que el comprender en un proceso de lectura involucra procesos como el comprender problemas de una realidad. Ojo, que yo no simplemente estoy hablando de la lectura, sino que por medio de la lectura puedo comprender una realidad compleja, esa realidad que vivimos y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. La práctica de la lectura comprensiva me va a dar la posibilidad de comprender procesos complejos, cada elemento que forma parte de todo un proceso y que se articula y cómo funcionan y qué, cuando se articulan, qué efectos causa. También voy a poder entender sucesos, ¿no? Hechos que parecen aislados y que en realidad están interconectados. Lógico, un texto es eso, un documento es eso, la suma de sucesos, procesos, problemas que están articulados o narrados de forma escrita, nada más. Pero además, el proceso de lectura me va a dar la posibilidad de identificar soluciones a esos problemas y a esas necesidades. Miren lo importante que es la lectura cuando la hago de forma criteriosa y comprensiva. Me posibilita conocer
y poder proyectar respuestas a los problemas. Pero además me va a permitir algo muy, pero muy importante, posicionarme en una realidad. Y este posicionarme quiere decir tener claro qué es lo que quiero conseguir. Imagínense un estudiante convencido de lo que quiere hacer en la vida. ¿Se dan cuenta? Los frutos que da la lectura comprensiva en el nivel de educación secundaria comunitaria productiva. Entonces, no es una tarea individual, es una tarea de todos. Y estos procesos que he planteado, el comprender, identificar, posicionar, si nosotros queremos hacer una comparación, son los mismos niveles de la lectura comprensiva, ¿sí? Veamos, entonces, a manera de conclusión, vamos a entender que este es un reto que todos los maestros de secundaria y primaria tenemos que encararlo. Es nuestra tarea, pero sobre todas las cosas, no tratemos de encontrar esto como contenidos en las mallas curriculares. Es un problema de actitud. Cuando nos dicen 10 minutos de lectura, no es que nos obliguen, no es que estamos haciendo las cosas por obligación, lo estamos haciendo para cambiar nuestra realidad educativa. Y no solo es tarea de los estudiantes, sino nuestra, recordar lo que habíamos hecho. Sí, queridos colegas, estas son algunas puntualizaciones muy concretas para el trabajo en este proceso de valoración de los logros de aprendizaje. Y una cosa más, no nos sintamos mal al ver los resultados de nuestros estudiantes, que sirva como espacio de autocrítica para que nosotros veamos qué más podemos hacer. Al principio siempre vamos a caer, pero la fortaleza de nosotros está en el poder levantarnos. Entonces, hoy es el momento de trabajar en este reto importante, necesario, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias a cada uno de ustedes, maestras y maestros, y seguros de poder haber ayudado con un granito de arena, a la formación de nuestros estudiantes. Gracias y permiso.